por favor. Ya estamos al aire transmitiendo desde el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que es el foro virtual, la nueva realidad de la protección de datos personales post pandemia del COVID-19. Mi nombre es Leticia Rosado y esta tarde voy a fungir como maestra de ceremonias en este ya foro virtual de DIVAI, protección de datos personales post pandemia del COVID-19, y les doy la bienvenida a este foro virtual cuyo objetivo es dar a conocer los retos que enfrentaremos en materia de protección de datos personales tras el COVID-19, la manera de adaptarnos como responsables del tratamiento de los datos personales, el impacto de las redes sociales y las tecnologías de la información derivada de esta pandemia. Presento a los participantes de este foro virtual y en primer lugar agradecemos al doctor Óscar Raúl Puccinelli, doctor en Derecho Constitucional de la Universidad de Rosario, Argentina, y juez de la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario, Argentina. Muchísimas gracias, doctor Óscar Raúl Puccinelli, por su asistencia. También les presento al doctor Alberto Ramírez Martínez, investigador en la Universidad Veracruzana y coordinador del área de tecnologías de la información y comunicación en educación del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, el COMEI. Muchísimas gracias, doctor Alberto. También agradecemos a la maestra Claudia Elizabeth Ábalos Cedillo, fundadora y CEO de la Asociación Iberoamericana de Protección de Datos Personales y Ciberseguridad. Igualmente nos acompaña el doctor Guillermo Tenorio Cueto, director de posgrados de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana, Ciudad de México. Y también agradecemos al comisionado del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el licenciado Maestro José Alfredo Corona Lizárraga, y como moderadora de este foro va a fungir la maestra y comisionada también del IVAI, la maestra María Magda Sayas Muñoz. A continuación, si me lo permiten, vamos a escuchar las palabras de bienvenida de la comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la maestra Naldi Patricia Rodríguez Lauro. Bienvenidos a todos y buenas tardes. Muy buenas tardes, saludo con mucho gusto y con mucho respeto a todos los participantes, a las participantes y los participantes de este foro. Sin duda, frente a la pandemia global por el COVID-19 hay actividades, servicios y áreas que no pueden parar. Debemos continuar laborando, pero debemos hacerlo cuidándonos. Por eso trasladamos las reuniones, juntas, talleres, cursos a las plataformas digitales para atender la sana distancia y las restricciones de movilidad. En el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales incursionamos por primera vez en los cursos a distancia y en un trimestre rebasamos la meta del 300% de personas que se tenía pensado capacitar en todo el año. Impartimos también asesorías virtuales al funcionariado y ciudadanía con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Los foros y conversatorios como este también se convirtieron en digitales. Nos vemos cara a cara, pero a través de una pantalla. Desde la emergencia sanitaria, en la página institucional del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, también abrimos un micrositio para emitir recomendaciones, tanto a la ciudadanía como a los servidores públicos, en materia de datos personales y también en materia de acceso a la información, y también para darles a conocer lo que estamos haciendo desde el Instituto, que seguimos trabajando y que no hemos bajado la cortina. También hemos dado puntual seguimiento a las solicitudes de acceso a la información con temas relacionados con el COVID-19, así como a sus respuestas de manera proactiva y también en datos abiertos que los tenemos accesibles a través de este micrositio. Este mayor uso de las tecnologías de la información y la comunicación conlleva retos y riesgos que debemos asumir y analizar para reducir una posible vulneración de los datos personales.
Ha sido un hecho notorio que diversas reuniones virtuales han sido saboteadas y algunas cuentas de usuarios también han sido hackeadas y que han sido comprometidos los datos personales de quienes han utilizado estas plataformas para comunicarse desde su entorno social, con familiares y también en el ámbito laboral cuando nos comunicamos con nuestros colaboradores o hacia el exterior derivado de esta pandemia global. Los retos que se avisoran se relacionan, ya lo he expuesto en algunos foros, desde mi punto de vista, con la violencia digital que estamos viendo que va en aumento y también, por supuesto, con la protección de los datos personales. Hemos a lo mejor soslayado un poco la privacidad para dar paso a estas nuevas formas de interactuar en esta convergencia digital que nos ha empujado en mayor medida a la pandemia. Estoy segura que este espacio digital, los ponentes, todos con gran trayectoria y experiencia en la materia, podrán dilucidar algunas interrogantes que tienen desde servidores públicos hasta ciudadanía en general para mejorar y poder garantizar la protección de datos personales en medio de esta emergencia, pero también ya estamos pensando qué va a pasar una vez que pase esta emergencia y volvamos a esta nueva realidad o a esta nueva normalidad en la que todos vamos a tener que seguir laborando, interactuando socialmente y sin duda la enfermedad ahí va a seguir. En nombre de la comisionada y comisionado que me acompañan, integrando el Pleno del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, así también como del personal que labora con nosotros en esta institución, les doy la bienvenida a las y los participantes y les reitero nuestro agradecimiento por contribuir en este foro virtual en el que abordarán el tema desde diferentes perspectivas y desde sus áreas de conocimiento y especialización. Enhorabuena y muchas gracias. Muchísimas gracias a la comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la maestra Nandy Rodríguez, y ahora cedo el uso de la voz a la comisionada Magda Zayas Muñoz, que va a fungir como moderadora de este foro virtual, la nueva realidad de la protección de datos personales post pandemia del COVID-19. Muchísimas gracias, comisionada Magda, y le cedo el uso del micrófono. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Es un gusto y un placer, sin lugar a dudas, para el Instituto tenerlos aquí, contar con su participación y sobre todo con su colaboración, que estoy convencida y estamos convencidas que se trata de una manera de enriquecer y de informar, pero además que nos puedan nutrir de sus conocimientos de un tema que pareciera novedoso y relevante, pero que tiene un camino ya andado en la materia. Se trata, sin duda, cada una de las participaciones de ustedes, que hoy nos distinguen con su participación, de un aporte que considero invaluable, que enriquece este gran desafío que es la protección de datos personales, donde todos y cada uno de los ciudadanos estamos inmersos en un mundo digital en el que pareciera que nos encontramos expuestos. Es un tema, sin lugar a dudas, relevante. Por eso, la nueva realidad de la protección de datos personales post-pandemia del COVID-19, que es el tema que precisamente hoy nos ocupa y nos tiene aquí reunidos, nos muestra que nada va a volver a ser igual tras esta contingencia, tras esta calamidad o pandemia, o como queramos categorizarla, que ha cambiado la forma de vida, sin lugar a dudas, del mundo entero. Sin más por abundar, me permito informarles a todos ustedes que cada una de estas participaciones que tengan va a tener una duración de aproximadamente 10 minutos para ser breves y para que puedan exponer sus ideas y comentarios respecto al tema que hoy nos ocupa. Así es que, sin más por abundar, con gran satisfacción me permito ceder el uso de la voz al doctor en Derecho, doctor honoris causa, catedrático, investigador y escritor, que hoy nos honra con su participación. Le agradecemos que tenga la oportunidad, ¿sí?, de enriquecernos con su participación, así es que doy el uso de la voz al doctor Óscar Raúl Puccinelli. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un enorme placer no solamente participar de este evento, sino, bueno, con el IBAI tengo lazos de hace mucho tiempo y la verdad es que para mí siempre
muy reconfortante poder seguir en esta labor de difusión que nunca termina y nunca terminará en lo que es la cultura de la protección de datos. Así que agradezco a todos y a todas. Voy a ser breve porque el tiempo es realmente corto. Bien armado, digamos, pero la primera parte de la presentación es cortita, así que yo lo que voy a hacer es dar un pantallazo muy breve de los temas que seguramente se van a abordar después y que después tendremos oportunidad de discutir. Bien decías tú antes que nada va a ser igual, pero yo lo cerraría a esa frase la cerraría diciendo, de todas maneras no hay nada nuevo bajo el sol. Es decir, en materia de protección de datos los principios ya están, las normas ya existen, se van, por supuesto, tecnificando, actualizando con las nuevas apariciones. Ahora hay una suerte de movida muy fuerte con el tema de blockchain, que ha cambiado esto de los bancos de datos, que nosotros teníamos toda la normativa dirigida a bancos de datos centralizados, y ahora aparece una nueva forma de bancos de datos descentralizados que el reglamento europeo no ha podido, digamos, atender. Hay cuestiones que no se van a poder trabajar del mismo modo, como por ejemplo las cancelaciones, etcétera, que son imposibles en esa tecnología. Bueno, pero básicamente la idea es que lo que quiero dejar es que la tecnología va avanzando, pero los principios los tenemos y todo lo que vamos resolviendo tiene que ver con esos principios. Hay algunos que todavía están en ebullición, como el derecho al olvido, que en algunos lados funciona y en otros no, pero bueno, el tema de la licitud del tratamiento, el tema obviamente de el daño desproporcionado que se genera por un tratamiento, por más que sea lícito, esos principios dan lugar a las respuestas. Dicho esto, como primer prolegómeno, trataríamos de decir que hay dos cuestiones que se han planteado perfectamente en este evento. La primera es el impacto real de lo que está sucediendo ahora con el COVID-19, qué es lo que nos está pasando, y después qué es lo que va a ocurrir después. Y la respuesta está en la segunda parte de lo que dije recién. Evidentemente hay un shock, hay una serie de modificaciones muy importantes en la vida de nosotros. No todo va a ser igual, al contrario, muchas cosas van a ser distintas, pero esto va a servir para fortalecer nuestra disciplina y para ir todavía ajustando más en aquellos lugares que haga falta cuando empiezan a aparecer o a aflorar las dificultades precisamente de una sociedad que viene a la saga de los avances tecnológicos. Desde luego, tendríamos que distinguir entonces aludir entonces a que dentro de lo que son las normativas, y tomo como ejemplo el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, toda esta situación ya está tratada. Si uno va al artículo 6, por ejemplo, establece que la licitud de tratamiento se da en supuestos donde hay misiones de interés público importantes, donde hay intereses vitales del interesado o de otras personas, y allí empieza a tener que ver todo el tema de salud pública. Y también el propio reglamento, como la mayoría de las normativas que nosotros tenemos, da respuesta al tratamiento de datos sensibles, que es uno de los grandes problemas en el marco de la pandemia, que desde luego cuando hay misiones de salud pública o amenazas transfronterizas por enfermedades, hay un relajamiento o una mayor posibilidad de tratar datos personales. Estamos hablando obviamente de los sensibles, además de los datos personales en general. También cuando hay un interés público esencial, y aquí evidentemente lo hay. También cuando hay que proteger intereses vitales de interesados, porque aquí no solamente estamos hablando de proteger a terceros, sino también a las personas que pueden resultar contagiadas. Y desde luego, también cuando hay fines medicinales, tienen que ver con cuestiones estadísticas o médicos, que tienen que ver con estadísticas o con el tratamiento en general de cuestiones relativas a la enfermedad. Es decir que la normativa está y hay que saber aplicarla. Y para esto, obviamente la Agencia Española de Protección de Datos, el INAI, la mayoría de los órganos de control, las autoridades han emitido guías, han emitido opiniones, incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, casi nunca hemos tenido respuestas en materia de protección de datos, pero aquí en este caso se ha ocupado específicamente de este tema, es decir, teníamos muy poco material y esto lo ha hecho específicamente con relación a la pandemia en la resolución del 1 de 2020. Es decir, hay una serie de elementos que nos permiten recurrir
para ver cómo tenemos que atender estas cuestiones. ¿Cuáles son las principales cuestiones que hemos visto en esta pandemia? Por supuesto, todo lo que tiene que ver con el control de la cuarentena y el distanciamiento social, lo que tiene que ver con el control de la expansión de la enfermedad, todo lo que tiene que ver, por supuesto, con el control del uso de cubrebocas y la prevención de las aglomeraciones, y también, por supuesto, los estudios epidemiológicos. Estas funciones de control que tenemos presentes ha tenido también alguna serie de problemas, por ejemplo, en las apps que muchos ministerios de salud han aplicado, donde básicamente no solamente no se respetaban las medidas de seguridad, sino que no se respetaba suficientemente los principios generales de protección de datos, como el consentimiento libre, porque en muchos casos el consentimiento no era libre, había que sí o sí utilizar la aplicación para poder circular, por ejemplo, pero con determinadas dificultades que no tengo tiempo de explicar. Por supuesto, además de aplicaciones, ha habido sitios web que han incluso suplantado a los ministerios de salud, recogiendo datos personales. También tenemos problemas con cuestiones relativas al teletrabajo y a la movilidad. Ha cambiado la forma de trabajar y, por lo tanto, toda esa movilización, todos esos cambios y esos usos de tecnología han dejado mucho que desear en cuanto a medidas de seguridad. Lo que hemos visto incluso en materia de las conferencias, han existido problemas con las plataformas. De hecho, vimos que Zoom ganó la partida inicialmente, pero se han detectado muchas dificultades con esta plataforma. De hecho, enseguida han salido las otras a competir. Por supuesto, todo esto nos trae cuestionamientos o preguntas respecto de qué nivel de seguridad, cómo tratan nuestros datos, qué van a hacer con nuestra información. También, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el control de la movilidad también es muy importante. Cómo se utilizaron en materia de trabajo las herramientas tecnológicas, cómo se han cuidado o no se han cuidado los datos corporativos, qué medidas de seguridad se han usado, sobre todo en la posibilidad de ingresar a través de sitios no seguros. Otros temas que se han presentado, el tema de la toma de temperatura. La Agencia Española de Protección de Datos sacó un comunicado hace pocos días también sobre este tema. ¿Por qué? Porque, bueno, esto puede recoger datos de salud, además de tomar la temperatura, se hacen una serie de preguntas similares a las que nos hacen, digamos, al ingresar a un país con el formulario de migraciones. Similares, no son la misma, digo, pero en general tienen que ver con estos datos que uno da normalmente. Y se plantea el interrogante, ¿qué va a ocurrir después con esos datos, ¿no? Si esos datos se recaban, qué tiempo se van a guardar, qué mecanismo de seguridad tienen sobre esos datos. Son datos de salud, son datos sensibles, por supuesto. Hay un cuestionamiento acerca de la utilidad de la toma de temperatura, si no va acompañada de otras cosas, porque también es cierto que no es un dato determinante, puede haber asintomáticos que no tienen temperatura. A veces el tema del consentimiento libre ahí queda bastante rezagado. Por supuesto, todo el tema de la geolocalización, que ese también es un gran problema a partir de la cuestión del seguimiento de las personas por el tema de la pandemia. Todas las cuestiones relativas a los seguimientos de contactos, las cuestiones relacionadas con los pasaportes de inmunidad por haber tenido ya la enfermedad. Esto también es una cuestión que genera problemas o que puede generar problemas. Desde luego también hay cuestiones relacionadas con el reconocimiento facial, y esto se aplica mucho puede tener mucha aplicación en materia de, por ejemplo, de los exámenes en las universidades. Allí hay algunas dificultades también con el acceso y la toma de exámenes e incluso las audiencias judiciales. Hay problemas que se generan en el ámbito del Poder Judicial, precisamente por la imposibilidad de hacerlo físicamente de manera presencial. Y en materia de exámenes hemos visto, a mí me ha tocado personalmente, ver cómo tomando un examen oral, la persona que estaba del otro lado movía el mouse y estaba buscando información. Es decir, que también tenemos inconvenientes en cuanto a cómo implementamos en el ámbito universitario estos tipos de tecnología. Es decir,
A ver, creo que no alcanzo a cubrir todos los problemas que hay en esta presentación breve, pero sí decir que hay unas dificultades propias de momento. Todo el mundo tuvo que sumarse a esa tecnificación que estaba atrasada. Los poderes judiciales en líneas generales venían atrasados con esto. Esto ha generado y genera problemas. Tomar una audiencia, incluso condenar penalmente a través de audiencias remotas, es bastante cuestionable a mi modo de ver. Por lo menos en lo penal me parece muy cuestionable. Está en juego la libertad, los derechos están reforzados en esa materia. Y en las universidades, bueno, pueden pasar este tipo de cosas que veníamos mencionando, que pueden generar determinados problemas, incluso el tema de la grabación de las clases, el tema del consentimiento, quién lo puede grabar, cuáles son las finalidades para las que lo pueden usar. Pero bueno, aquí en todo esto hay que volver a utilizar o volver al esquema, y con esto cierro. El esquema es respetar los principios, el principio de proporcionalidad, el principio de minimización de los datos. Obviamente, el hecho de que los datos tienen que ser cancelados una vez que hayan dejado de ser útiles para la necesidad para las cuales se recabaron, y aquí es muy importante porque uno de los grandes desafíos, y ahí está también la labor de los órganos de control, es el control posterior de qué se hace con todos estos datos y que las sesiones que se hagan sea dentro de las autorizadas de esos datos, ¿no? La respectiva anonimización en el caso que sean necesarios. Bueno, en fin, he hablado muy rápido y he tratado de tirar un pantallazo para que puedan... Como que... como que se coge el aire. No sé si ya. Ok, bien. Bueno, yo ya terminé básicamente, disculpen, me quedé frisado por un problema informático. Gracias. Bueno, agradecerle, doctor, es un placer escucharlo. Se trata de una disertación extraordinaria. Coincido en que ustedes tienen más camino andado y más experiencia, están un paso adelante en cuanto a los temas de pandemia. Así es que quiero agradecerle y queremos agradecerle esta extraordinaria participación que proviene sin duda de un pionero en esta gran materia de datos personales en la que hay que caminar aún mucho. Coincidimos que los principios están sentados, es importante señalarlo como usted lo establece. Se trata de fortalecer disciplinas efectivamente sobre esos principios que ya están sentados y sin duda analizar, como usted claramente lo establece, los frentes que quedan abiertos y expuestos tras esta pandemia. Así es que, sin más, agradecerle su extraordinaria participación y es ahora momento de ceder el uso de la voz al destacado investigador y estudioso de la cultura digital, al doctor Alberto Ramírez Martínez. Bueno, pues gracias por el espacio. Un gusto estar en este panel con Oscar, aquí en los cuadritos de al lado y de arriba, con Oscar, con Reina, con Guillermo, con Betty. Es una oportunidad platicar desde mi campo de operación, que es el académico. Espero que mi audio sea correcto, porque luego tengo fallas informáticas. Yo voy a hablar del contexto académico, como usuario, como profesor y como un profesor que tiene que vivir ahora la pandemia en la pantalla. Para presentar mi argumento voy a situarme entonces en el contexto educativo que ha sido trastocado por la COVID-19 y abordar este tema no solo porque es donde me muevo y opero, sino porque es mi tema de investigación. Voy a hablar en cerca de 10 minutos del docente, independientemente del nivel educativo, como guardián de los datos personales
de su comunidad escolar, en un contexto de educación no presencial de emergencia, que es el que nos movió durante este periodo, derivado también de una necesidad de un incremento en su exposición en pantalla y también la de sus alumnos, y por supuesto de un surgimiento de una ciudadanía digital nueva. La intervención la voy a dividir en 4 partes. Primero voy a hablar sobre la ciudadanía digital, entendida como uno de los saberes digitales que hemos trabajado en nuestra investigación. El segundo tema será incremento de la exposición en medios digitales por parte de profesores y estudiantes. El tercero, la conciencia digital. Y finalmente, el profesor como guardián de datos personales. En este contexto quiero que entendamos, al menos en el contexto escolar, académico, a la ciudadanía digital como al conjunto de conocimientos, valores, actitudes y habilidades referentes, en primer lugar, a las acciones como usos sociales, comportamientos éticos, respeto a la propiedad intelectual, integridad de datos, difusión de información civil. En segundo lugar, al ejercicio de la ciudadanía, entendida como participación ciudadana en contextos digitales, denuncia pública, participación en movimientos con hashtag, likeactivismo, por ejemplo, y infoactivismo. Y en tercer lugar, a las normas relativas a los derechos y deberes de los usuarios de sistemas digitales en el espacio público, específicamente en el contexto escolar. La ciudadanía digital tiene, también referida como ciberciudadanía o e-ciudadanía, considera la aplicación y el seguimiento de normas, leyes, convenciones, prácticas socialmente aceptadas o incluso dictadas por la ley, actitudes y criterios personales. También se relaciona con la etiqueta, con la etiquette, con la etiqueta de la red o el manejo de algunas reglas escritas o normas sobre el comportamiento y el buen uso de las tecnologías. Una ciudadanía digital responsable, como profesores, nos ayuda a prevenir riesgos que se pueden originar a partir de los usos de las TIC, hoy aumentados por la situación que nos aqueja. Las funciones de la ciudadanía digital que hacemos observables en esta definición, que insisto es una investigación que hemos realizado en la Universidad Veracruzana, el doctor Miguel Casillas y un servidor, sobre saberes digitales de los actores escolares. Las 4 funciones de la ciudadanía digital son la etiqueta en la red, referida también como netiquette, el cuidado de la presencia digital, que incluye la higiene digital, la huella digital, el personal branding, la marca personal, ¿no? También incluye la consideración de responsabilidad, ¿no? De parar el ciberbullying, parar la circulación de fotografías en paquetes o packs, no distribuir fake news, bolos y demás, y cuidar, salvaguardar los datos personales. Y el cuarto punto será las prácticas digitales legales, como favorecer el uso de licencias flexibles, como Creative Commons, evitar o identificar y educar sobre el plagio, sobre la piratería, sobre cosas actuales como el hackeo de Zoom o de Teams o de Jitsi Meet o de otras plataformas, y quizá algo no tan preocupante de entrada, pero que quizás se vuelva un problema, es el sacar pantallazos de las sesiones, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo clase en primaria, en preescolar o en secundaria con menores de edad y yo estoy guardando fotografías, pantallazos de lo que pasa en mi computadora, donde se ven los escudos de la escuela, donde lo pongo en Facebook felicitando a mis estudiantes porque han hecho un excelente trabajo en el año escolar? Eso sería la definición de ciudadanía digital. Con esa definición operativa, yo quisiera reconocer que hay una exposición exacerbada de profesores y estudiantes en la pantalla. Vamos, en el mejor de los casos, porque tenemos que hablar, aunque este no es el foro, de los desconectados, de los que no lograron entrar a la pantalla y de tener clases en línea o virtuales, pero los que sí han tenido, incluidos los chiquitos de preescolar, pues se presentan en
en pantalla, ¿no? Hay un uso y hay un tiempo de videoconferencia que es inusual, antes no existía, ¿no? Y eso deja, en algunos casos, huella digital, y esa huella puede generar un rastro y puede, a través de prácticas como el doxing, que es documentar a partir de fotografías, de crear todo un mapa de relación en torno a la persona, puede ser un problema. En cuestiones de ocio, también el poner la fotografía de mi grupo, de mi actividad, de la tarea, ¿no? En redes sociales, pues aumenta la exposición, incluso ahora que estamos sin tanta actividad y quizás sin tanta producción fotográfica en redes sociales, la Facebook, por ejemplo, nos recuerda lo que hicimos hace 7 años, hace 10 años, y quizá ya no estamos de acuerdo con esa fotografía o ya no queremos que sea tan social. Entonces están reviviendo algunos recuerdos que no consideramos pertinentes, ya no más. O la retransmisión de medios, no es infrecuente encontrar videos de TikTok circulando en redes sociales como Twitter o en mensajeros como WhatsApp, o ver tweets copiados y que los estamos comentando en Facebook, o ver publicaciones de Facebook que circulan en WhatsApp. Entonces cruce de medios y de redes sociales también implica un cuidado. Y especial atención, ya para no ahondar, es el tema de los pantallazos. Mi tercer tema, de los 4 que quiero presentar, es esta conciencia digital, necesidad de cuidados y de precisiones y el establecimiento de límites en un contexto legible para los profesores, para los padres de familia, para los estudiantes, ¿no? Hay consideraciones legales ahora mismo muy álgidas, muy importantes, como el anteproyecto de lineamientos de gestión de tráfico propuesto por el IFT, que por cierto hoy cierra la consulta con el hashtag Salvemos Internet, o también está la reforma y adiciones diversas de la Ley Federal del Derecho de Autor, que también tiene su movimiento social de sin censura ni candados, ¿no? Entonces eso tendría que ser parte del conocimiento de los profesores y tendrían que reconocer hacia dónde nos movemos, y si es correcto la protección en ese sentido de los derechos de autor, o si es una exageración el que no se pidan evidencias para que yo pida que se baje un contenido en red. Digo, eso tampoco es motivo de este foro. Creo que la consideración de movimientos de cultura libre, principalmente legal, respetuosa, como el de Creative Commons o los infoactivistas, es importante también reconocer y seguir como parte educativa o formativa del gremio de profesores. Y en mi último minuto voy a abordar el tema del docente como guardián de los datos personales. Y para eso tengo 4 consideraciones generales de una nueva ciudadanía digital. La ciudadanía digital que teníamos definida, pues se ha trastocado justo por esta exacerbación del tiempo en pantalla de las personas, de los rostros, de elementos que identifican a las personas, las escuelas, los logotipos, el suéter. Y eso creo que nos lleva al primer punto, que es salvaguarda de la imagen. Tenemos que cuidar a nuestros estudiantes. Como profesores tenemos que considerar que los estudiantes han entrado al aula virtual, pero no necesariamente quieren aparecer en redes sociales o que su imagen esté mucho tiempo en la red. El segundo punto de este docente guardián de datos personales es el cuidado exprofeso de datos, como los números telefónicos. No es infrecuente que ahora se hagan grupos de WhatsApp para interactuar, para tener a mi profesor y a mis compañeros, y el teléfono, así como la temperatura, es un dato que es personal y que yo no quiero que mis estudiantes o los padres de familia lo tengan, y seguramente los papás no querrán que yo tenga el teléfono de sus hijos de segundo de secundaria registrado en mi teléfono. Entonces el tema de los teléfonos es importante también. El tercer punto sería, y quizás una cuestión más técnica y lo hago mnemotécnico para que lo recordemos, es precaución con la aplicación. Hay que ver los datos que recupera o que recopila las aplicaciones que estamos instalando en nuestros teléfonos, en nuestras computadoras.
el caso sonado pues es Zoom, ¿no? Que tenemos hackeos y tenemos recuperación de información y se liga con Facebook u otras proveedores de datos que pueden generar un perfil mío que yo no quiero compartir, o el tema de las fotografías donde me envejece o donde me cambia de sexo y que utiliza la información para hacer pues un perfil biométrico de mi persona. Finalmente, el tema de conciencia de higiene digital, mantener un perfil limpio, mantener un perfil del cual me sienta yo orgulloso, para que no nada más sea el guardián de los datos ajenos, sino que yo me presente como ejemplo, como un profesor que cuida su personal branding, decíamos hace rato, ¿no? La nueva normalidad y la creciente presencia de la comunidad académica en la virtualidad, en cuadritos como estos, requieren que repensemos la ciudadanía digital de los actores escolares. Y cerraría con 3 palabras: conciencia, protección y formación de docentes. Gracias. Su micrófono, maestra Sayas. Gracias, doctora, a usted por su destacada participación. Sin lugar a dudas, los temas que hoy aborda son fundamentales. Es un gran reto el que enfrentamos, y desde la trinchera donde usted abona y aporta, que es la investigación y la academia, estamos ciertos que se pueden obtener grandes aportes, grandes avances, y establecer también caminos sobre los que tendremos que dirigir esta nueva realidad que ahora enfrentamos. Sin lugar a dudas, es desde el ámbito académico donde podemos formar, construir y avanzar. Así es que creo y agradecemos desde el Instituto Veracruzano la oportunidad que nos brinda de disertar y de aportarnos estos conocimientos. Agradecerle a usted, agradecer a quienes también nos siguen a través de las redes sociales, a todos y cada uno de quienes nos están viendo, la oportunidad y el interés de escucharlos. Gracias, doctora Alberta Ramírez, por su participación. Y ahora, sin más, por el momento, damos paso a quien también se ha destacado por su gran aporte en esta materia importante de datos personales, que es a la maestra Claudia Elizabeth Ábalos Cedillo, quien además de su experticia en temas de transparencia y datos personales, bueno, también cuenta con un gran conocimiento en ámbitos de carrera judicial, es evaluadora externa, y bueno, todo ese conjunto de trayectoria que ella trae a cuesta, sin duda le da un aporte a estos conocimientos en los que hay que introducir tanto experiencia como realidad, pero además también legalidad, soporte. Hay que tener bases sobre las cuales hay que sin duda caminar, también regular y legislar, así lo creo. Entonces, sin más preámbulo, damos paso a la disertación de la maestra Claudia Elizabeth Ábalos Cedillo. Muchísimas gracias. Buenos días, bueno, ya tardes a todos. Estoy muy contenta de estar en este foro, muy agradecida de la invitación al IBAI, que bueno, pues también ya hemos tenido algunas otras ocasiones en las que he tenido el privilegio de poder compartir algo aquí con todos los veracruzanos, y por supuesto se me hace un panel de lujo y me siento también muy complacida de poder compartir, aunque sea de manera virtual. Les mando un abrazo virtual a todos, a mis compañeros de panel, por supuesto, a Oscar, a Alberto, a Guillermo, que bueno, tienen una trascendencia espectacular en el tema, y que sin duda cada vez que los escuchamos aprendemos todos. Voy a tratar de compartir una pequeña presentación. No sé si me puedan decir si sí se ve o no se ve. Sí. Se ve bien. Perfecto. Bueno, pues entonces voy a tratar de ajustarme al tiempo. Bueno, pues simplemente partir del contexto en el que estamos en México y en el mundo, y por eso quise poner que en estos 120 últimos días, bueno, pues hemos vivido la aceleración de 3 crisis, y ay Dios,
Ahí está. Y bueno, la primera será la crisis de salud, que por supuesto tenemos todos conocimiento con la propagación de COVID-19, y en México específicamente hasta el día de ayer, bueno, teníamos lamentablemente estas cifras de más de 36,000 muertos, más de 311,000 ciudadanos contagiados. Pero además vemos esta otra crisis que se ha desatado, que es, bueno, la carencia y el contagio con los profesionales de la salud. Por supuesto, toda la circunstancia de los hospitales entre la saturación y el contagio entre los mismos hospitales, y por supuesto la carencia, la necesidad de insumos, y por lo tanto, bueno, más que una crisis de salud, creo que hay una crisis del sistema de salud en México y en muchos países del mundo. Tenemos la crisis económica en México. Bueno, pues más de 500,000 empresas formales van a cerrar, lo que implica, bueno, pues la pérdida de más de 1,5 millones de empleos. No es un número menor, y esto bueno, es un dato que lo da la CEPAL, y estamos muy cerca de ese número porque hasta hace 2 días el IMSS ya reportó la pérdida de 921,000 puestos de trabajo en nuestro país. Pero además esta crisis económica también trae una pérdida o disminución muy notable en la inversión en México. Por supuesto, la tercera crisis es la social, en donde vemos el aumento de pobreza que origina delincuencia, mucha violencia, actos de discriminación que lamentablemente lo hemos visto también en nuestro país, incluso respecto de quienes se están dedicando a protegernos ahora, como son los profesionales de la salud, y bueno, pues el descontento político, sin duda todo esto nos ha traído. Pero yo quiero hablar sobre todo de esta otra crisis que casi no la he visto en ningún otro lado que hablemos de esto, que es la crisis institucional que nos ha traído esta pandemia. Y quise poner algunos rubros porque es en todas las instituciones, y esto sucede simplemente porque llega la contingencia y ninguna institución estaba preparada para poder enfrentar todo lo que implicaba pues que se fuera el personal a su casa de un día para otro, que de repente nos cerraron las escuelas y que no sabíamos qué iba a suceder. Es decir, que esta crisis institucional, creo yo, parte sobre todo de una enorme incertidumbre. Y pongo en la educación, que bueno, ahora Alberto nos hizo favor de darnos muchos datos interesantísimos de qué es lo que ha pasado, y que bueno, se cerraron las escuelas. En justicia, también como ya lo dijo Oscar, bueno, pues no hubo ya el acceso a los litigantes. Creo que en México ha habido un buen avance en materia de justicia, sobre todo que se han habilitado medios digitales para que en la medida de las posibilidades institucionales pues pueda seguir caminando la impartición de justicia tanto en lo local como en lo federal. Por supuesto, de impuestos, llega en un tiempo en el que Hacienda dice, híjole, pues suspendo o no suspendo términos, tienes que rendir o no rendir declaraciones, oye, pero ni siquiera he podido ir a renovar mi firma electrónica, ¿no? Entonces, todo esto implica, por supuesto, los servicios financieros, los administrativos, todo lo que implica cualquier tipo de servicio que yo necesito, un trámite como una aclaración de un acta de nacimiento, que tenía yo otro trámite pendiente para poder culminar la compra-venta de un inmueble, en fin, ¿no? Todos los servicios y, por supuesto, los básicos, agua, luz, teléfono, en fin. Todo esto entró en crisis. De repente nos dimos cuenta que al otro día, pues todas las instituciones que de manera eficiente o deficiente venían trabajando, pues simple y sencillamente se detuvieron, ¿no? Y esto además implicó, bueno, que hubiera un uso muy acelerado de la tecnología. Todos quisimos ser al mismo tiempo programadores, desarrolladores y ser además instituciones digitales. Sin embargo, pues dejamos muy de lado algo que todavía no ha permeado mucho en México, que es el tema de la protección de datos personales y también el de la ciberseguridad o la seguridad de la información. Y entonces empezaron a surgir, sobre todo, pues mucha tecnología en estos 4 temas que quise hacerlo o acotarlo, que es geolocalización, muchísimas aplicaciones con rastreo,
también de, bueno, quiero saber dónde estás, y que estaban muy ligadas al tema de salud. Es decir, bueno, pues vamos a ubicar dónde estabas y si estuviste cerca de una persona que tiene COVID, o bien, bueno, que a través de una aplicación te voy a poder decir si tienes o no tienes COVID, ¿no? Más, hay muchas otras que se dieron, y otras de reconocimiento facial, que estas, bueno, ya se han dado, como bien lo dijo Alberto, todas las que son FaceApp, pues han venido a resurgir muchísimo en este 2020, más en esta circunstancia del querer verse más joven o más viejo, ¿no? Pero también vienen estas otras aplicaciones con las transacciones. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo necesito seguir haciendo trámites, porque necesito seguir teniendo servicios también. ¿Y cómo le hago? ¿No? ¿Cómo le hago? Híjole, pues entonces yo como institución me he dedicado a habilitar diversos trámites de manera tecnológica o a través de dispositivos móviles o a través de aplicaciones o a través de lo que yo tenga a la mano para que tengamos acceso. Pero esta es la pregunta principal, ¿no? ¿Y los datos qué? O sea, todo lo que estuvimos y hemos estado recabando a través de esta contingencia, por la urgencia, por la emergencia, ¿dónde están? Y no solamente es en dónde los pusiste, es qué es lo que recabaste, ¿cómo lo estás tratando? ¿Realmente fue para la finalidad que lo recabaste? ¿Qué transferencias has estado realizando con otras instituciones, ¿no? Aparentemente para poder enfrentar esta contingencia. ¿Dónde han quedado? O sea, ¿dónde está la preocupación o la responsabilidad institucional para la recabación y el debido tratamiento en todas sus fases de los datos personales? Y esto es algo que vemos mucho, que también es una parte de lo que ya tocó Alberto, que yo quise poner sector educativo y sector salud, que son, como siempre, y obviamente la contingencia no fue la excepción, de los más afectados. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con las escuelas? Bueno, pues como bien lo comentó Alberto, pues entonces empezamos a pedir muchísimas fotografías, videos, screenshots de las sesiones en vivo de las clases, y que esto se empezó simple y sencillamente a hacer viral. Bueno, pues tanto las escuelas como los hospitales, como cualquier doctor, como cualquiera que dé un servicio, les tenemos que decir, y así, pues que no estamos pues en ninguna circunstancia de excepción, es decir, que la contingencia no nos exime de cumplir. Y es por esto, porque pues se han suspendido las labores, se han suspendido muchos servicios, pero los derechos no están en ningún estado de suspensión. Los derechos siguen vigentes, todos nuestros derechos, y entre ellos están el derecho fundamental a la protección de los datos personales, que está perfectamente normado en México. Y entonces resulta que nos dicen las escuelas, hospitales y otros lugares de servicios que se dieron además de manera muy rápida por la contingencia, bueno, pues es que en razón de la pandemia, pues ya no pudimos hacer esto. ¿O qué pasó? Que alguien que nunca pensó que iba a dar un servicio a través de internet, pues puso su página web, y entonces aquí también vienen muchos desarrollos de sitios en donde no cumplen con la normativa en materia de protección de datos. ¿Cuáles son los principales riesgos que hay en las instituciones por este desarrollo de aplicaciones o este uso tan acelerado de la tecnología? Bueno, pues la pérdida del control de la información es uno de ellos. Las transacciones fraudulentas para todas aquellas instituciones que generaron algún modo digital para poder recibir pagos por determinado servicio. Pues quiero comentarles, bueno, que de acuerdo a datos de la ONU, en esta contingencia todos los ciberdelitos han aumentado un 600%, es decir, no es algo pequeño, ¿no? Por supuesto, las brechas de datos y afectación de privacidad, es decir, bueno, pues cuántas exposiciones ha tenido mi institución, cuántos accesos no autorizados, cuánta pérdida, no, robo, filtración indebida de información de mis usuarios, que está aquí, bueno, la exposición o fuga, por supuesto, de información privilegiada y por supuesto de los ciudadanos que acuden a mi institución para que yo le preste algún servicio. Los ciberataques y cibercrimen, insisto, bueno, esto ha crecido de una manera exponencial, que es totalmente acorde a lo que ha sucedido en la casa. Yo creo que todos nosotros que hemos utilizado de manera
manera exacerbada la tecnología, el robo de recursos, es decir, de dinero, por supuesto, y de algunos otros recursos que tenga bajo su resguardo la institución, el riesgo operacional. Hay muchas veces que no nos preguntamos, bueno, ¿qué pasaría si yo el día de mañana ya no tengo la información que me permite operar la institución en la que trabajo? ¿Qué pasaría? O sea, ¿dónde está? Y no me refiero nada más a que haya una vulneración o una brecha de seguridad y haya una pérdida de la información, sino que puede haber incluso una situación como un desastre natural que implique pues esta pérdida de la información y este riesgo de no poder seguir operando una institución. Y sobre todo, bueno, pues está el riesgo reputacional, en donde hemos a veces perdido esta dimensión de lo que el ciudadano espera de nosotros como institución. Y entonces aquí viene la pregunta principal, pues ¿será la contingencia una crisis o una oportunidad? Y esta frase, bueno, se las comparto porque es de las que yo creo que nos sostienen a muchos en este tipo de situaciones. La crisis es necesaria para que la humanidad avance, solo en momentos de crisis surgen las grandes mentes. Y entonces estoy convencida de que hay que ver a la contingencia, hay que ver esta pandemia, que es una crisis, pero como una oportunidad. Nos falta mucho el reconocimiento institucional en materia de protección de datos, es decir, ¿qué hago? ¿Cuál es mi función? Y cuáles son mis obligaciones en materia de protección de datos para poder implementar precisamente por la contingencia soluciones que estén completamente fuera de mecanismos tradicionales. De por sí creo que en México no hemos dado estos pasos que esperábamos con la emisión de la Ley General de Protección de Datos en posesión de sujetos obligados. Creo que todavía no llegamos a tener esta formación del personal de manera intensiva, desde los propios órganos garantes hasta cualquier sujeto obligado, en donde se han hecho muchos esfuerzos, pero no se ha llegado a un nivel óptimo todavía, en donde pudiéramos hacer también un ranqueo de cuántos sujetos obligados cuentan ya con un delegado o con un encargado en protección de datos y que sea su función exclusiva. Hemos perdido también mucho en las instituciones nuestra principal fuente de información, que es el conocimiento del ciudadano, es decir, bueno, pues si yo recabo tanta información, si yo como un gobierno estatal, ¿no?, que comprende muchos sujetos obligados, manejo tanta información, bueno, pues de qué manera la puedo manejar, y por eso hablaba de la pérdida, ¿no?, del control de la información, de qué manera la manejo, de qué manera la controlo, pero sobre todo de qué manera la potencializo para poder dirigir estrategias o políticas públicas claras, y me refiero a políticas públicas en materia de privacidad, porque todavía esta cultura institucional de protección de datos en México no ha llegado. Y pues yo pondría como solución, como propuesta, estos ecosistemas institucionales que ahora nos surgen tanto en México y en todos los países de Latinoamérica, por lo menos, en donde se puedan desarrollar modelos colaborativos que cumplan con las expectativas del ciudadano. No nos estamos preguntando cuál es esta expectativa, o si fuera en tema empresarial, bueno, ¿dónde queda la buena experiencia de mi usuario, de mi cliente, ¿no? Pues así hay que verlo, y por eso creo que estas serían unas enormes áreas de oportunidad, como es el tema de contar con un programa de compliance, es decir, cumplimiento normativo, y toda una estrategia que tenga programas preventivos. Entre ellos está, por supuesto, la formación del personal o esta alfabetización digital que también tanto urge en las instituciones públicas. La democratización de medios digitales es algo que urge, el acceso para todos, innovación abierta, es decir, esta colaboración entre lo público y lo privado. La incorporación de tecnólogos a gobierno es importantísimo, porque necesitamos que estos tecnólogos desarrollen o propongan planes de innovación a la par del desarrollo de la tecnología, que eso es lo que a veces hace estas brechas digitales entre las propias instituciones. Personal multidisciplinario, nos surge no solamente alguien que sepa un poco de datos y que tengamos al jurídico, sino que también tengamos a este tecnólogo y que tengamos a alguien que sepa de seguridad de la información, y que hagan este team back para poder desarrollar una estrategia muy, muy cierta, saber
qué se hace y hacia dónde se dirige la institución. Tecnología de vanguardia, yo sé que esto cuesta, pero por eso me voy a la siguiente, que es intercambio institucional de tecnología y sistemas. Contamos con instituciones que tienen avances muy significativos en lo que desarrollan dentro de su propia empresa, no solamente en recursos de computadoras o de equipos, sino también en cuanto al desarrollo de software que puede compartirse con otras instituciones para su uso, que pueda dar resultados muy positivos para la ciudadanía. Y por supuesto la transparencia en el tratamiento de los datos, ¿no? Esto es algo, bueno, que no es algo proactivo, sino que es por cumplimiento de ley. Y cierro con esto, que bueno, nos podemos quedar como estamos, las instituciones pueden seguir haciendo lo que hasta ahora, pero ahorita el reto es el cambio, pero sobre todo es adaptarse, ¿no? No es necesario cambiar, la supervivencia no es obligatoria, eso tendríamos que preguntárnoslo. Hay que hacer muchas cosas todavía en las instituciones públicas y sobre todo contar con herramientas digitales que permitan ahora poder enfrentar esta contingencia de manera cierta para la ciudadanía. Insisto, la incertidumbre no genera nada positivo. Entonces yo con esto me quedo, sé que el tiempo es muy corto y agradezco mucho el espacio para esta participación. Muchas gracias. Gracias a usted, maestra. Sin duda también se trata de un gran aporte que muestra la experiencia que tiene también en el manejo y en la materia que nos ocupa. Tocaba un punto muy importante que es precisamente el acceso de las tecnologías y lo importante que significa también tener acceso o tener las herramientas económicas para poder accesar a ello. También ahí es otra arista muy relevante que usted visualiza y que sería también uno de los grandes temas, la desventaja también en la que se encuentran quienes se quedaron aislados de este escalón que es la digitalización y que es la manera de conducirnos ahora todos y cada uno de nosotros de manera virtual. Quiero agradecerle, maestra Claudia Elizabeth Ábalos Cedillo, quien es fundadora y directora de la Asociación Iberoamericana de Protección de Datos Personales y Ciberseguridad, su gran aporte, su participación y la gran oportunidad que nos brinda también de escucharla, conocer su experiencia y lo que ha venido exponiendo en sus diversas participaciones, disertaciones y conferencias en nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Sí, entonces es momento ahora de cerrar esta etapa de intervenciones con la destacada participación de el catedrático, escritor, conferencista y precursor también de transparencia y acceso a la información. Me refiero al doctor Guillermo Tenorio Cueto. Adelante, doctor. Muchas gracias por la presentación y muy agradecido desde luego con la invitación que me ha hecho el IBAI para platicar este día acerca de esta nueva o llamada nueva realidad de la protección de datos personales post pandemia del COVID-19. Es un honor compartir la mesa con los colegas que se encuentran aquí presentes, desde luego las aportaciones de Oscar, que han sido generosísimas para el mundo académico en materia de protección de datos desde hace muchos años. Alberto, un gustazo estar contigo y escucharte hablar de este tema tan importante que ha sido el tema de ciudadanía digital y que tenemos un largo camino por recorrer, y desde luego escuchar y coincidir con Claudia que sin lugar a dudas el trabajo que ha venido haciendo en materia de seguridad de la información es totalmente loable. Desde luego he preparado esta presentación, creo que ya la están ustedes observando, sobre esta llamada nueva realidad en materia de datos. Fíjense cómo Oscar ya desde un inicio planteaba algo que a mí me parece fundamental. Entender que este tema de datos personales o de la regulación en materia de datos personales, pues no nos debe aportar nada nuevo. Prácticamente en todas las realidades jurídicas en las cuales trabajamos con datos personales, se han sentado los principios rectores que de alguna manera pues nos permiten recibir estos nuevos desafíos y tratarlos de resolver a partir de los principios, de los deberes que
tenemos en materia de datos personales. Sin embargo, el desafío ha sido fuerte y desde luego ha planteado un sinfín de problemáticas en materia de protección o de una debida protección de los datos personales. Ya Alberto hablaba sobre estos problemas que se han venido radicando en materia de educación y vida privada, no solamente los pantallazos. Nosotros ya hemos tenido consultas de distintos colegios acerca de situaciones que a partir de la captura de este dato, como la imagen en las realidades virtuales, pues ha supuesto ya casos severos de cyberbullying para determinados escolares, ¿no? Y lo mismo sucede con el tema de las plataformas que se han utilizado desde las escuelas y de la transferencia de datos que las mismas escuelas han hecho a estas plataformas o a otros prestadores de servicios que realizan o que facilitan el servicio educativo, ¿no? Ahí, con motivo de la contingencia, como bien decía Claudia, tal parece que da la apertura para hacer con los datos lo que sea, y pues no es así, ¿no? Los derechos siguen a salvo y en todo caso en materia educativa pues tenemos que generar las adaptaciones necesarias a los principios y a los deberes de cuidado de los datos personales. Y esto se ha replicado en prácticamente todos los sectores, como ustedes lo ven en la pantalla, ¿no? En materia de sector turismo, en materia de sector comercial, en materia del mundo laboral, en materia del sector salud, nos ha preocupado fundamentalmente esta especie de caminar por donde sea en materia de datos, ¿no? El caso del sector salud, cuando nos referimos, por ejemplo, al flujo de información que existe sobre los pacientes, pero nos olvidamos, por ejemplo, al flujo de información que han sufrido los doctores y que desafortunadamente pues nos ha presentado un sinfín de hechos muy lamentables a partir de transferencias ilícitas del personal de salud que labora en los centros hospitalarios. Desde luego el mundo laboral está siendo profundamente afectado, ¿no? Ya Alberto dejaba ver algunos problemas en materia educativa con los profesores que son perfectamente expandibles al mercado laboral, y en el mercado laboral estamos viendo una fenomenología un poco impactante respecto a lo que se hace con el cuidado de la información. El hecho de transitar a esquemas de trabajo en casa, llamado home office, pues supone fundamentalmente un peligro a la información. ¿Qué medidas de seguridad esta oficina, esta empresa estableció para que la información estuviera con un debido cuidado, ¿no? Ya Claudia adelantaba fundamentalmente los riesgos en materia de seguridad en sus distintas medidas que está ocurriendo en el mundo laboral y que hay que tener mucho cuidado, con unas recomendaciones muy puntuales y con las cuales comparto. Y desde luego el mundo del ocio, el mundo comercial, pues ha visto exponencialmente abarrotado por nuevos usuarios o por usuarios que han incrementado su frecuencia desde el aislamiento. No es casual que servicios restauranteros que ahora proveen comida a casa, en la cual pues ahora hacen una captura y un tratamiento nuevo de datos, o por ejemplo plataformas digitales que se han vuelto exponenciales. La más común y la que más ha tenido un despegue importante, pues el famoso TikTok, que fundamentalmente hace una recabación de datos de manera ilícita y hace transferencia de datos de manera no consentida, pero que con motivo del aislamiento, con motivo del confinamiento, pues han cobrado muchísima fuerza. Pues este es el problema que prácticamente todos mis colegas han venido tratando. Aquí ya lo radicalizo en medidas muy concretas que estamos observando desde la cotidianidad. Desde luego, ya Óscar adelantaba este tema de la temperatura, que sin lugar a dudas en prácticamente toda nuestra realidad cotidiana nos estamos enfrentando. Si tú vas al supermercado, te toman la temperatura; si tú vas a un edificio, te toman la temperatura; cuando volvamos seguramente a las universidades, nos tomarán la temperatura. ¿Y qué pasa con ese dato, ¿no? Bueno, pues claramente aquí hay que ser cuidadosos y tener en consideración qué nos aporta la ley en materia de datos. Al menos en el caso de los particulares,
por tratarse de la emergencia sanitaria o de una emergencia sanitaria, hay un margen de actuación para la captura de datos sin el consentimiento del titular. Y la emergencia sanitaria es uno de ellos, pero aquí hay que tener muchísimo cuidado porque eso no abre la puerta, como bien apuntaba Oscar, a un tratamiento ilícito o a un tratamiento fuera de proporción del manejo de esos datos. Claramente el tomar la temperatura se volverá parte de nuestra cotidianidad, no así el registro de la temperatura vinculado con nuestro nombre. En ese momento, claramente, hay que tener muchísimo cuidado porque en el caso de personas que a lo mejor en una empresa mantienen una temperatura alta y son registrados, habría que ver si al menos dentro de el manejo de la información o de la temporalidad sanitaria todavía está amparado ese tratamiento. Y me ha pasado que en algunas empresas, pues para evitar esto y poder relacionar todos los datos, generan algo que se conoce como el mapeo de temperatura. A través de una especie de arco en el cual pues se registra a todos los empleados con el número de credencial, pues los empleados van pasando por este arco, se va registrando su temperatura y se va archivando en todo un mapeo de datos que se tiene del empleado. Me parece que ese es un típico caso en el cual la emergencia sanitaria ya no alcanza para generar todo el mapeo de temperatura, porque a lo mejor ustedes lo saben, pero este mapeo de temperatura no solamente hace un mapeo de temperatura como la que estamos acostumbradas con el típico termómetro, ¿no? Sino el mapeo de temperatura es un mapeo de temperatura general que aporta nuevos datos hacia quien lo captura. Desde luego los temas de reconocimiento facial y lectura de iris se volverán una constante en esta nueva realidad, porque en materia de biométricos va a ser muy complicado estar depositando nuestra huella digital por cuestiones del contagio. Habrá que ver si este reconocimiento facial y esta lectura del iris se suma a los avisos de privacidad dentro de los datos que ahora se van a captar. Desde luego los cuestionarios que a prácticamente todos nos están pidiendo sobre si estamos en contactos con grupos vulnerables, sobre si tenemos otras enfermedades o si nos encontramos en cercanía con enfermos de COVID, pues aporta también una serie de datos que están amparados por la contingencia sanitaria que tenemos que entregar, pero que, como ya adelantaban, nos queda la duda y una vez que pase la contingencia, ¿qué va a ocurrir con información? Sin lugar a dudas, el tema de finalidades de tratamiento es el meollo del asunto. Ya Oscar decía que el tema de los principios están dados y desde luego en esos principios pues encontramos el tema de las finalidades en el tratamiento. Y claramente tenemos que trabajar con buena parte de las empresas acerca de las finalidades del tratamiento y qué tipo de finalidades estamos teniendo para el tratamiento de estos datos. Entonces, una recomendación que se ha venido haciendo es la modificación de los avisos de privacidad, incluyendo un capítulo que se llamen finalidades temporales en materia de la contingencia sanitaria, que incluyan fundamentalmente la posibilidad de cancelar los datos personales una vez que la contingencia haya terminado. Creo que se me ha terminado el tiempo, así que dejo una lámina adicional para terminar en la siguiente fase de la presentación y pues en este momento suspendo y me espero a la siguiente parte para terminar. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, director, por su destacada participación, sin lugar a dudas también de gran aporte. Doctor Guillermo, director de posgrado de la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. Y aquí está otro, finalmente, dato relevante, la importancia de los derechos a salvo frente a esta situación de contingencia en la que vivimos y donde de pronto pareciera que se dejan en estado de indefensión los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos. Entonces, un tema, como les decía, importante que seguir tratando y abordando y que sin duda es
tema que ocupará grandes espacios y importantes momentos de abordar en diferentes circunstancias. Así es que, sin más por el momento, y agradecerle al doctor también su brillante participación, pues es momento de dar paso a la ronda de conclusiones, donde pues cada uno de ustedes tendrá una pequeña y reducida participación de 5 minutos por este tema que hablábamos de los tiempos. Y bueno, pues sin más preámbulos, cedo el uso de la palabra al doctor Oscar Raúl Puccinelli para efectos de cierre de la ronda de conclusiones y cerrar cada uno de ustedes su participación. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, señalar que evidentemente el tema no queda agotado ni siquiera con la enumeración que hicimos, es un tema enorme. Desde luego nos plantea retos actuales y futuros, que era lo que veníamos diciendo. Desde luego los retos son de distinto tipo, hay retos tecnológicos que tienen que superarse o que tienen que mejorarse, tanto en las estructuras de las empresas como tecnológicos en general, temas de aplicaciones, etcétera. Hay temas de seguridad. Yo siempre cuando trato temas de seguridad recuerdo la fábula esta de Cassandra, ¿no? Aquella que hacía predicciones, había sido bendecida con el dios Apolo con decir predicciones, y también tenía la virtud de convencer, pero por una traición que precisamente cometió, pudo seguir haciendo predicciones, pero ya no podía convencer. Es decir que evidentemente ya este personaje pierde esa notoriedad y esa función que tenía. Y un poco le pasa a los informáticos o a los que están en materia de seguridad. Yo estoy absolutamente seguro de que de todos aquellos que han, o por lo menos una gran mayoría, arriba del 95% que han incorporado tecnologías para comunicarse, para el teletrabajo, etcétera, etcétera, en sus celulares, por ejemplo, o en sus tablets, tal vez en las tablets sí, pero en los celulares seguramente no han incorporado antivirus. Y eso es una medida básica de seguridad que, bueno, por supuesto tendría que estar en recomendaciones y guías que tienen que tener las propias empresas o incluso los órganos públicos. Bueno, uno de los temas es, evidentemente, ver de qué manera en cada sector uno puede hacer efectivos esos principios, porque además es un deber de responsabilidad proactiva. En este caso tenemos que hacerlo. Los avisos de privacidad, como se mencionaba antes, hay que actualizarlos. Hay retos tecnológicos, hay retos jurídicos. Por más que está todo escrito, desde luego, nunca viene mal que la ley siga el fenómeno y regule con mayor precisión. Nosotros no podemos dejar todo librado a la ponderación judicial después de una medida. Si hay una posibilidad de regular legalmente, y esto lo recomienda, por supuesto, el dictamen de la Agencia Española de Protección de Datos con toda claridad, el propio documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el principio de legalidad es sumamente importante, no solamente para que se cumpla lo que la ley dice, sino para que el legislador tome cartas en el asunto y regule con la mayor minuciosidad posible, estas situaciones. Y por supuesto, también hay retos que son retos personales, que también se mezclan con lo jurídico y con lo institucional, que es el fortalecimiento de la autodeterminación informativa. Acá es necesario que las personas estemos educadas, instruidas, comunicadas, informadas de una manera permanente respecto de cómo debemos preservar en una sociedad con tecnología y con aplicaciones crecientes y con nuevas formas tecnológicas de comunicación que nos van cautivando por las prestaciones que nos dan, pero nos dejan expuestos en la autonomía personal. Muchas veces no sabemos o no queremos saber, nos es más fácil decir que sí a todo, pero tenemos que fortalecer la autodeterminación. Eso es sumamente importante, autodeterminación, seguridad. Me parece que en eso hay mucho por hacer y mucho que construir. Desde luego, también de parte de los órganos públicos, monitorear con mucha fuerza a partir de la terminación de esta pandemia, qué se hace y qué se ha hecho y qué se hace con esos datos y aplicar las sanciones que correspondan. Recuerden que muchas de las reformas que estamos viendo en el ámbito mundial, en materia de redes sociales, etcétera,
vienen del lado de las sanciones cuantiosas. Parece que nosotros aprendemos a través de las sanciones, que es una cosa que no debiera ocurrir necesariamente, pero que es lo que ocurre. Así que me parece que ahí hay que trabajar mucho. Terminaron mis 5 minutos, quedamos después para las preguntas, pero sí una sola cosa, decir que estos retos, nosotros, acá se ha iniciado una carrera, nos han dicho a todos, salgan a correr. Nos han dicho a todos salgan a correr, porque todos han tenido que actualizar sus sistemas, han tenido que incorporar personal, como decía Claudia, especialistas que no tienen especialidad en protección de datos, y en esa salida a correr hay muchos tropezones. Lo que hay que lograr es que esto sirva, ya estamos todos en la calle, ya estamos todos arriba de la tecnología, este esquema sirva para adecuar los procesos que venían lentos, por ejemplo, los judiciales en líneas generales, México está bien, pero la mayoría de los países restantes no, aprovechar para una actualización de todo lo que estaba y luego programar seriamente qué es lo que vamos a hacer después. Hay mucho por hacer en este punto, y en esto, recuerden que está siempre la tríada libertad de expresión, acceso a la información pública y protección de datos. Hay mucho que hacer en materia de gobierno abierto en todo esto, ya se señaló antes. Es decir, yo creo que son más los retos que nos quedan, no porque falten los principios, sino porque hay que empezar a aplicarlos a una realidad que francamente nos ha desbordado a todos. Nada más. Micrófono. Creo que por ahí no me escuchaba, ¿verdad? Bueno, decía que le agradecemos muchísimo, doctor Óscar Raúl Cuccinelli, su conclusión, sin lugar a dudas, toda la razón en lo que implica aterrizar lo que ya está sentado y legalizado. Y bueno, pues damos paso ahora al doctor Alberto Ramírez Martínez para que también nos haga su cierre, sus conclusiones. Adelante. Gracias, Magda. Bien, aprovecharé este tiempo para hablar sobre los datos. La elaboración de redes a partir de datos genera información, y la información y la procuración de la información genera conocimiento. Y ese conocimiento puede ser empleado para distintos contextos, como bien decían Claudia y Guillermo, sobre el tema de la vida cotidiana, de la vida privada y de este nuevo grado de especialización en materia de datos. Cuando se genera un perfil personal de un comprador, de un estudiante, de una persona que expone sus fotografías o sus estados de ánimos en distintas redes sociales, se generan elementos para la toma de decisiones. Puede ser en materia de aceptación para una escuela o para contratar a alguien en un trabajo, y eso pues digamos genera una situación de la cual tenemos que estar pues conscientes, y tenemos que tener cuidado en torno a esa nueva situación que se va generando. Hemos hablado en el contexto educativo sobre modalidades educativas híbridas, pero creo que la cuestión de la hibridación no solo se ha dado en la educación, ¿no? En el tener en algunos casos encuentros presenciales complementados con una educación virtual. Me parece que la hibridación se da también en nuestros espacios, ¿no? El comedor en la mañana sirve para tomar un café con pan, pero a mediodía se vuelve el espacio de la sala de juntas, y en la tarde se vuelve mi salón de clase para tomar mis cursos de actualización o de capacitación. Los espacios híbridos en la casa, en la vida privada, están teniendo también salida a la virtualidad. Estamos teniendo una vida en la pantalla, como se decía hace 20 años, Torpo escribió ese texto de la vida en la pantalla, pero la exposición, el grado de exposición es importante, lo cual implica, insisto, que es tarea
a lo mejor es cargarle la mano, pero es tarea de los docentes, el hacer conciencia al interior de un salón de clase, de una institución y de mis consideraciones personales, por lo que es fundamental que las autoridades educativas, en alianza con el IBAI, logren organizar cursos de capacitación para los profesores muy dirigidos en temas de menores de edad, en temas de la vida privada que muy bien explicó Guillermo. Entonces, creo que hay una tarea pendiente y es importante la identificación de las alianzas, en este caso de los temas de protección de datos, los temas de formación de ciudadanos a partir de profesores que son ciudadanos, pero que también forman a nuestros estudiantes de todos los niveles educativos. Gracias. Muchísimas gracias, doctor, también por sus conclusiones. Y bueno, para dar continuidad y agilidad, pues bueno, damos ahora paso a la maestra Claudia Elizabeth Ábalos Cedillo, también para que nos haga uso de la voz y nos nutra también con sus conclusiones al respecto. Muchas gracias. Bueno, pues yo quisiera abarcar un poquito de los temas que han planteado mis tres compañeros panelistas de manera por demás puntual. Bueno, primero, algunas circunstancias que yo creo que tenemos que tener muy en cuenta quienes nos dedicamos un poco al tema de protección de datos desde cualquier perspectiva, desde una consultoría, desde el litigio, desde lo académico. Estamos pasando por un momento en el que van a cerrar muchísimas empresas y a lo mejor casi nadie por esta falta de alfabetización digital que ha referido tanto Alberto. Pues no nos damos cuenta que hasta el consultorio del médico que quebró y que tenía tantos años viéndome, que es el pediatra de mis hijos, va a cerrar, ¿no? Y no sabemos a dónde van a ir esos datos, pero también los responsables no saben, porque también estamos en esta carencia, porque no nos han enseñado en México que abrir una empresa, un consultorio o cualquier circunstancia que implique dar un servicio es como Hacienda cumplir con datos personales. O sea, no estamos acostumbrados a cumplir en México en materia de privacidad. Entonces también para los responsables un toc-toc de decirle aguas porque tienes que hacer tu procedimiento que te obliga la ley para tu eliminación de datos por el quiebre de tu empresa, del tamaño que sea, desde una tintorería para adelante, ¿no? De las finalidades temporales que hablaba Guillermo, que se me hace espectacular tu propuesta, yo creo que eso implicaría también dar este acompañamiento, que es en la asociación lo que más hacemos, dar acompañamiento, ¿no?, a quienes no tienen la menor idea o quienes tienen en su sitio web un aviso de privacidad que hicieron un copy-paste de otra página que se parecía o que lamentablemente un abogado sin ética se los vendió, que no tiene nada que ver incluso con lo que hace esa empresa que lo compró, porque el tema de derechos ARCO, es decir, para hacer una cancelación posterior, pues eso implica que el ciudadano sepa, y yo te puedo decir que estamos en un 70 o casi 80% en que la ciudadanía no conoce lo que son los derechos ARCO, ¿no? Y nos ha tocado en esta contingencia en empresas que hemos ido a capacitar, que hemos ido a darles estas pláticas preventivas, que ahora resulta que ha habido un robo de información por un tema de coacción para liquidaciones laborales. Entonces dices, bueno, entonces ¿dónde quedó todo lo que dijimos que tenías que hacer en materia de protección de datos? Volvemos a este tema en donde nosotros en la asociación estamos convencidos de que si no hay ciberseguridad, no hay privacidad. Puedes tener la mejor política de privacidad de México, pero si no le inviertes en seguridad de la información, tu política de privacidad no sirve para nada, porque cualquiera va a entrar y se va a llevar la información. O si no se la lleva, pues ¿por qué no puede haber otro tipo de delito cibernético? También creo que en cuanto a los principios que comentaba Oscar, pues yo abonaría mucho en que el tema del principio de proporcionalidad ahorita está como nulo, ¿no? Como que precisamente a través de la contingencia todo el mundo dice, pues no importa si es proporcional al servicio que yo estoy dando, sea público o privado, y entonces ahí viene otra consecuencia, creo yo, que es descuidar o incumplir por completo con el principio de calidad.
también pondría este foco rojo, porque creo que amarillo ya no es, sino rojo intenso para las instituciones públicas, en donde los órganos garantes de transparencia y protección de datos tienen que dar el ejemplo en la implementación no de sistemas de gestión que establece la Ley General de Protección de Datos en posesión de sujetos obligados, sino que de preferencia es la instalación de un sistema de seguridad o un sistema de gestión de seguridad de protección de datos personales. Otra vez, no tienes seguro, tu privacidad en tu institución no está garantizada, y no solamente para usuarios, estamos hablando también de empleados y proveedores, además de información que puede ser privilegiada o bien que pueda poner en algún riesgo alguna circunstancia de Estado, de seguridad nacional o alguna otra cuestión muy, muy relevante. En la asociación tenemos, y les voy a compartir nuestras redes, tenemos un programa que se llama Alfabetización Digital para Todos, en donde les comparto que además de lo que bien dice como docente que nos comparte Alberto, creo que a quienes nos falta, y digo quienes, nos falta porque yo soy mamá, nos falta mucho la alfabetización de padres de familia, ¿no? No hay, y por eso es que ha habido que hacen lo que se les da la gana las instituciones educativas públicas y privadas, porque los papás no sabemos en materia de datos, que por cierto, bueno, pues yo soy una mamá sumamente molesta, en la institución donde están mis hijos, ¿no? Pero tenemos otro sector que está muy abandonado, que damos muchas pláticas, que son las personas de la tercera edad. Tenemos un programa de abuelitos conectados, porque les paso este dato: en México el 80% de los celulares son inteligentes, pero no sabemos utilizarlos. Como bien decían, no tenemos ni siquiera, Oscar lo comentó, un antivirus, no sé cómo ponerlo, un VPN, hablamos en chino para la mayoría. Entonces, bueno, pues ¿qué está pasando con nuestros abuelitos, ¿no? Que son igual o más vulnerables que los menores de edad. Sumo solamente con este dato: 95% de los incidentes de ciberseguridad se dan por fallas humanas, y esto es por la ausencia permanente que tenemos en México y en Latinoamérica de capacitación o de formación en materia de privacidad y de seguridad mínima de la información. Creo también que tenemos un gran reto, que nos dedicamos un poco al tema de datos y de seguridad, que es una preparación mucho más especializada. Creo que esto es una obligación que nos impone esta contingencia, y por supuesto estoy segura que la filtración institucional y en sector privado será un costo muy alto que pagaremos todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, maestra Claudia Elizabeth Ábalos. Y bueno, pues para cerrar esta etapa de conclusiones, no sin antes nuevamente pues saludar y agradecer a todos los ciudadanos que en este momento siguen la transmisión en vivo y que se preocupan por estar informados de estos temas que cobran mayor vigencia frente a esta contingencia, que es el tema esencial de esta conferencia, de este foro que hoy nos ocupa. Entonces, bueno, pues para cerrar esta etapa de conclusiones, damos paso a la participación del doctor Guillermo Tenorio Cueto. Adelante, doctor. Muchas gracias, comisionada. Pues me uno a estas conclusiones que creo que están siendo muy coincidentes por parte de todos los integrantes de la mesa. A mí me gustaría solamente destacar 3 niveles en estas conclusiones. El primer nivel, que tiene que ver sin lugar a dudas con la autoridad. Sabemos, y así nos lo ha revelado el INAI, documento público en su plan institucional 2016-2020, en el cual destacaba un dato que es increíble, ¿no? El 84% de las empresas en México no cumple de manera adecuada con los deberes impuestos por la ley mexicana en materia de protección de datos. Yo, quiero que dimensionemos esto, ¿no? El 84% no cumple. Esto, a ver, ¿por qué me refiero a las autoridades? Porque creo que hay una materia importante, ya lo adelantaba Oscar, en materia de estos órganos garantes, de generar una mayor dinámica con la industria
a efecto de lograr un mejor cumplimiento. La tecnología ya nos alcanzó, ¿no? Sería ridículo pensar que temas como biométricos, con toda la gama de biométricos que hoy manejamos, desde huella digital, el más simple, hasta reconocimiento facial, lectura del iris o el que quieran, no puede seguir a la deriva como lo tenemos en nuestro marco legal. Me parece que es claro que en materia institucional tendría que haber un mayor refuerzo sobre este tipo de aspectos, ¿no? Es claro que los procesos de segmentación algorítmica están en el día a día, ¿no? Hoy hablamos en materia comercial de los temas de field data, ¿no? Es decir, de la captura de estos datos que emergen de nuestras emociones al presentarnos frente a alguna marca comercial, ¿no? Y estamos viendo pasar el tema de la tecnología sin que exista una vocación por parte del Estado mexicano más agresiva para la debida protección de nuestros datos. Pero ese es solamente un primer nivel. El segundo nivel, sin lugar a dudas, está en materia empresarial y en materia de todos los sujetos obligados que tratan datos. Yo lanzaría la pregunta a todos los que nos están escuchando, ya sea que trabajes en el sector privado o en el sector público. Te lanzo la pregunta diciéndote, ¿tú conoces las políticas y los procedimientos que tiene tu empresa o que tiene el organismo público donde trabajas en materia de protección de datos? ¿Conoces las medidas de seguridad de la información que tú has depositado en ellos? Seguramente tu respuesta es no, porque te voy a dar un dato. El 94% de aquellos que depositamos datos no somos capaces ni siquiera de leer un aviso de privacidad. Ya no te cuento de las políticas y de los procedimientos en materia de seguridad de la información. Yo estoy seguro que tú habrás bajado alguna aplicación de la que gustes y mandes que traes en tu teléfono, o las 100 aplicaciones que traes en tu teléfono, y yo te preguntaría, ¿cuántas veces te detuviste a saber lo que esa aplicación iba a hacer con tus datos personales? Ahí hay que tener cuidado porque la industria tiene que ser muy responsable de trabajar por privacidad por diseño, ¿no? Claramente, en materia de tecnología, en materia de comunicación, pues lo que me toca enfrentar a diario es justamente ver cómo la industria no trabaja en privacidad por diseño y tratan de entender que como la gente no se preocupa por conocer los avisos de privacidad, pueden hacer lo que quieran con sus datos. Aquí ese es un segundo nivel de responsabilidad que me parece que hay que poner atención. Si tú trabajas eres el responsable en un órgano de gobierno, si tú eres el responsable en una empresa de la protección de los datos, hay que incentivar empresarial, organizacionalmente, una cultura de protección de datos y una cultura de información segura. Y me voy al tercer dato, que no es menor porque lo pongo en tercero, y que ya Óscar lo destacaba, y que me parece importantísimo, el tema de entender que el principal custodio de los datos personales somos nosotros. Cuando Óscar decía, es que hay que ensanchar, robustecer la idea de autodeterminación informativa, es que tiene toda la razón. El principal responsable del cuidado de los datos personales somos nosotros, ¿no? Claudia mencionaba ahora el tema de los colegios, de las escuelas. Bueno, ¿dónde están los papás, no? ¿Dónde están los papás diciéndole a la escuela, oye, quiero ver tu aviso de privacidad, ya lo modificaste, quiero conocer las medidas de seguridad que le ofreces a la protección de los datos de mis hijos, sobre todo en caso de menores, ¿no? Quiero saber qué transferencias estás haciendo. Pero tal parece que eso pasa desapercibido, ¿no? Y no solamente en el tema de las escuelas. Yo convocaría a los padres, ya que estamos hablando de autodeterminación informativa, a los padres de familia, a que revisen las políticas de privacidad que tienen las aplicaciones que sus hijos descargan, ¿no? Y saber primero si tienen la edad suficiente para descargarlas, ¿no? Entonces, es un trabajo compartido a nivel gobierno, es un trabajo a nivel empresario, a nivel organizaciones públicas y sobre todo y fundamentalmente a nivel ciudadano. Esa para mí sería la conclusión. La tecnología viene con los temas, ya decía yo, de segmentación algorítmica, predictiva, prescriptiva, Internet de las cosas, y ahí me sigo con toda la nueva tecnología, inteligencia artificial de todo tipo, y la pregunta es, ¿estamos preparados como ciudadanos, como miembros de una organización y como gobierno? Y estoy seguro, esto no lo respondo, pero estoy seguro que en la cabeza de muchos de ustedes que nos están escuchando, la respuesta es no. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por su participación, gracias a todos por
esta ronda de conclusiones y bueno, creo que ahora vamos a dar paso a algunas preguntas de los asistentes, pero bueno, ahí cedo el uso de la voz a la titular del área de comunicación social de ese instituto para que nos explique este tema. Gracias a todos. Gracias a todos por esta interesante charla. Sacamos muchísimos datos de cada uno de ustedes que posteriormente daremos a conocer y bueno, si me permiten, por favor, voy a darle paso a algunos comentarios que ya los usuarios de las redes sociales nos están haciendo llegar. Mandan saludos desde Medellín de Bravo, saludos también desde Hidrosistema de Córdoba. Dicen por aquí, interesante la información compartida, saludos desde Acayuca. También le mandan saludos al doctor Martinelli, excelente presentación, excelente retroalimentación por parte de la moderadora, saludos, Elicat Ver, y nos preguntan, dice Itzel Molina, buena tarde, quisiera saber si el uso desmedido de las redes sociales y la tecnología podría convertirse, ser o ya es un aliciente para el crecimiento de la venta ilegal de datos personales. Dice Itzel, en caso de ser así, saber si hay cifras que indiquen el porcentaje del aumento de tráfico de información personal de los usuarios y cuáles serían los sectores más vulnerables o afectados. Por ello, estudiantes, investigadores, padres de familia, personas de la tercera edad, quienes se dedican a trabajar desde casa. Si se tiene conocimiento, pregunta Itzel, si se tiene conocimiento o se han identificado casos de suplantación de sitios web o cuentas de redes sociales de instituciones o dependencias y cuáles han sido los motivos principales. Desinformación, generar crisis social, etcétera. Es lo que preguntan a través de redes sociales. No sé si alguien quiera responder. Si quieren, arranco con alguna cosita y después podemos ir haciendo un poquito cada uno. Bueno, lo que sí se ha visto con respecto a la última pregunta es, por supuesto, creación de sitios web apócrifos, donde se invocaban, por ejemplo, o se daba la apariencia de los ministerios de salud a los fines de recabar información sensible. También hubo casos de sitios web que permitían en mi país o ayudaban a conseguir ciertos beneficios sociales que daba el gobierno, y entonces allí uno tenía que dar datos de tarjeta de crédito, identificarse para obtener unos pesos, digamos, que el gobierno daba para ayudar a las personas y que por supuesto requerían de cierto conocimiento informático para poder hacer esa gestión. Es decir, hubo muchos supuestos donde, digamos, la gente aprovechó la ignorancia en este punto a fin de obtener datos personales y por supuesto no solamente datos sensibles en el caso de los datos de salud, sino otros datos que iban pidiendo en esos formularios y en el caso, por supuesto, de aquellos que utilizaban esos medios para obtener beneficios sociales o conceder beneficios sociales, interceder para obtener los beneficios sociales, allí obtenían datos de todo tipo, especialmente tarjetas de crédito, ¿no? Exigían que se transfiriera un monto determinado para probar si la operación funcionaba, ese tipo de cosas se ha visto mucho. No sé si alguien quiere avanzar con otra de las preguntas. Sí, si les parece, brevemente lo abordo. Creo que el tema de suplantación de identidad para fines de robo o de acoso, burla, es común, es uno de los problemas que se enfrentan en distintos niveles, los estudiantes y los ciudadanos, los sujetos obligados. Me parece que ese es un problema que afecta en distintas capas y eso, bueno, pues también el phishing, ¿no? Para suplantar la identidad de una corporación y hacerte entregar tus números confidenciales para que se haga uso indebido de la información, usualmente bancaria, pero también personal. Y quizá a lo mejor valga la pena mencionar también el hacking cívico como una protesta
que no necesariamente es, pues busca atacar a la institución o a la persona, sino levantar la voz para ser observada, ¿no? Digamos, un hacking como un derecho a manifestarse, un hacking cívico como derecho a manifestarse y como salir a la calle y como hacer pintas, que puede ser bien visto, mal visto, pero es una forma también de manifestarse. Entonces creo que hackear algunos sitios implica varias cosas que primero ponen en entredicho la ciberseguridad, que bien dice Claudia, que sin ciberseguridad no hay privacidad. Ponen en entredicho la ciberseguridad de la empresa cuando es hackeado el sitio, y también pues se presta para dar mensajes dentro del contexto del sitio que se está hackeando. ¿Cuáles serían los sectores más vulnerables en este sentido? Bueno, si me permiten a mí decirlo un poco nada más, creo que de los sectores que siempre son de los más vulnerables son el sector salud, el sector educativo, y por supuesto yo lo vería así como de la población más vulnerable son los menores de edad, que ahora tienen un acceso ilimitado a dispositivos digitales, mayormente ahora con la contingencia, y entonces se da, por ejemplo, ahora ha habido casos que incluso, bueno, pues hay pago a los menores, ¿no?, que se están aprovechando este tipo de ciberdelincuentes, que dan un pago por fotografías a menores de edad, aprovechándose, por ejemplo, de esta circunstancia de aumento de la crisis económica o de pobreza. Sin embargo, bueno, pues creo que ha aumentado muchísimo por la transacción económica, todo lo que son robo de información a través de phishing, como bien lo decía Alberto, y entonces, bueno, pues eso tiene otra consecuencia, que es jalar dinero o hacer compras a nombre de alguien más. Por supuesto, el robo de identidad en redes sociales está a tope. Estafas, y las estafas también, o sea, donde dicen que están vendiendo medicamento para COVID, que es para ayuda para gente que tiene COVID, o para gente que se dedica a cualquier labor en cuanto a prestadores de servicios de salud, que también están juntando dinero para ayudarlos, ¿no? Entonces, todo este tipo de estafas hay que tenerlas muy en cuenta y llamar a la ciudadanía a que toda la información, para eso sirve precisamente el Internet, toda la información pues se puede rastrear, es comprobable, ¿no?, precisamente en la red, y que no den por favor, que no den clic a los links que vienen en correos electrónicos que no conocen. Si tienen alguna duda, sobre todo en temas bancarios, acudan de manera directa a su institución en la que tienen algún servicio, una tarjeta de crédito, débito, lo que sea. La tecnología no tiene palabra, entonces la confianza se gana a través de otras cosas y a través de correos electrónicos. Nunca piden datos personales. Gracias. Preguntan el porcentaje, maestra Claudia, de aumento en estos pues ciberdelitos. 600% de aumento. Durante el tiempo de la pandemia. Así es. Y bueno, Jerome Córdoba pregunta, para conocimiento del público, ¿cuáles son las medidas preventivas para proteger mis datos personales? Si me permiten, con todo gusto. A ver, dentro de medidas preventivas, yo diría fundamentalmente, primero tener conocimiento, ¿no?, saber que tenemos una serie de derechos que protegen nuestra información, pero ya de manera muy práctica yo te recomendaría que le echaras un vistazo al aviso de privacidad, ¿no? Eso es como que lo básico, saber qué es lo que va a hacer el responsable del tratamiento, qué datos está captando, para qué los va a utilizar, qué medidas de seguridad implementa sobre el tratamiento de datos, y fundamental, a quién se lo vas a transferir, porque esta es una típica pregunta que nos hacen. De repente tenemos gente que te dice, oye, pero quiero saber quién le dio mis datos a tal banco o a tal compañía telefónica, ¿no? Porque me están habla y habla y habla.
Oye, pues seguramente la señorita del call center que te habla jamás te va a decir quién le dio los datos porque ni ella lo sabe, ¿no? Creo que tú debiste en algún momento haber visto un aviso de privacidad, saber que venía una transferencia de datos o que ese responsable hacía transferencia de datos y tú se lo debiste haber impedido en el tratamiento, ¿no? Yo soy partícipe de que tenemos que trabajar, ya Alberto hablaba de la cultura digital, ya Óscar hablaba de la autodeterminación informativa, ya Claudia hablaba de la seguridad de información. Es una trípode de conceptos que nos ayudan a ser más responsables del tratamiento de nuestros datos, ¿no? Fíjate bien a quién le vas a entregar los datos, para qué los va a utilizar, qué tratamientos les va a dar, qué finalidades está proponiéndote, y hacer uso de los derechos ARCO. El uso de los derechos ARCO es un tema que está en el olvido. Tal parece, siendo algo tan sencillo, que nosotros como titulares pues creemos que es algo complicadísimo, que acercarnos a la industria o el responsable del tratamiento es algo complicadísimo y difícil de accionar y que los órganos garantes no servirán para esto. Todo lo contrario, ¿no? Me parece que la protección de datos, sobre todo en el uso de derechos ARCOS, cuando ya veas un tratamiento ilícito, pues hay mecanismos muy sencillos de accionar. Serían como mis recomendaciones, no sé si mis colegas tengan alguna otra. Sí, por favor. ¿Alguna otra recomendación? Aparte de que estén conscientes del aviso de privacidad. Bueno, pues también yo solamente, perdón Alberto, aumentaría que si ya no tienes una aplicación, si ya no tienes un servicio, si ya no estás con un banco, pues que también dentro de estos derechos ARCO, bueno, pues procedas a la cancelación de los mismos, precisamente para que puedan evitarse transferencias indebidas o que como ya no utilizas ese servicio ni siquiera te des cuenta. Es muy importante hacer ese tipo de cancelación y hacer una investigación, bueno, de la aplicación que vayas a bajar. Todo está rankeado en redes y por supuesto hay sitios siempre confiables en donde puedes obtener información. Máxime, otra vez insisto tanto para los menores de edad, como bien lo dijo Guillermo, todas las redes sociales tienen una edad mínima para acceder a ellas, entonces hay que dar el ejemplo los adultos y explicándoles que el ingresar sin la edad adecuada implica un engaño y eso quiere decir, bueno, no cumplir con las normas que establece la propia red social. Y si no lo hacemos, es como estar enseñando a los chicos que la vida online es una y la vida offline es otra. Entonces, eso también yo recomendaría mucho para los padres de familia. Hay que leer y hay que educarse muchísimo en temas digitales. Si me permite, yo abonaría el tema de lo offline y me parece que tenemos que considerar que la privacidad es offline. En el momento en que subimos algo a internet, una foto, un comentario, un registro a una tienda, aunque haya ciertas consideraciones, está mucho más expuesto, obviamente, si no lo hubiera subido. Entonces, antes de subir la foto con mi hijo saliendo de la secundaria, con el logotipo de la secundaria, con la placa del coche, con el nombre de la calle, o sin nada de eso, simplemente con el rostro de mi hijo, pensarlo 2 veces. Creo que me gustaría cerrar mi participación con la idea de que Internet no olvida, y una vez que hemos subido algo a Internet, lo vamos a encontrar o lo va a encontrar alguien ahí indexado en algún servidor de caché o en algún servidor de alguna empresa. Entonces, Internet no olvida, y si es privado, aunque yo le ponga todos los candados en la red social que esté utilizando, si es privado, mejor no lo subamos. Me parece que hay que vivir también la vida offline. Muchísimas gracias a quienes se conectaron, a los ponentes, a todos y cada uno de ellos, al doctor Óscar Raúl Puccinelli, al doctor Alberto Ramírez
Martinel, a la maestra Claudia Elizabeth Ábalos Cedillo, al doctor Guillermo Tenorio Cueto, también a los comisionados del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y a quienes se conectaron a través de las redes sociales, ya que este evento fue organizado para el conocimiento de su protección de datos personales en esta época de pandemia por la que estamos atravesando en Veracruz, en el país y en el resto del mundo. A todos, muchísimas gracias y muy buenas tardes.